En el punto número 8 dice, observa la gráfica de la función cuadrática y determina raíces o puntos de intersección con el eje X. Sí, se pueden llamar de dos formas, lo podemos llamar como raíces o puntos de intersección con el eje X, ordenada al origen, como vimos recién en la función lineal, o puntos de intersección con el eje Y, vértice e intervalos de crecimiento y decrecimiento. Solamente vamos a observar la gráfica. No hace falta que hagamos ninguna cuenta, ¿sí? Solamente tenemos que completar con lo que nos da la misma función, ¿sí? La función cuadrática siempre tiene esta forma, ¿sí? Tiene y igual a x ya va a estar elevado al cuadrado, ya no es más una línea, sino que es una curva, más bx más c. La c nos va a determinar siempre la ordenada al origen o la intersección con el punto Y. Pero en este caso no vamos a tener cuál es la fórmula de la función, sino solamente la gráfica. Vamos a tener que observar la gráfica e ir completando con lo que nos piden, ¿sí? Les voy a dar dos ejemplos, ¿sí? Yo acá tengo una función cuadrática. Fíjense que la forma, ¿sí?, es similar a una U, a una B, puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo, ¿sí? Es la forma que tiene, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Bien, vamos a observar la gráfica. Lo primero que me pide es la raíz o punto de intersección con el eje X. Recuerden que el eje X es el eje horizontal, donde va a cortar esta función en el eje horizontal. Fíjense que pasa por el punto 1 de X, pero Y vale 0, y por el punto 5 de X y vale 0 también, ¿sí? Solamente observando la gráfica voy a completar las raíces, que son el punto 1, 0 y 5, 0, ¿sí? Porque el valor de Y en ese punto es 0, por eso ponemos 0. Entonces, en el primer gráfico, la primera raíz le podemos poner, por lo general tiene una o dos raíces. La primera raíz era 1 de X, 0 de Y, le pongo X1. La segunda raíz era 5 de X, 0 de Y. ¿Sí? O solamente ponen los pares ordenados, es lo mismo. Después me dice la ordenada al origen o intersección con el eje Y. Ahora voy a mirar el eje vertical y voy a mirar por dónde pasa. Fíjense que pasa por el punto 5. 5 de Y, y en este punto el valor de X es 0, ¿sí? En este caso vamos a poner que la ordenada al origen es 0 de X, 5 de Y, ¿sí? Bien, después me pide el vértice. ¿Qué es el vértice? Es el punto donde cambia la concavidad. Fíjense que acá la función viene decreciendo, viene bajando, llega hasta el vértice, hasta el punto de cambio, y deja de ser decreciente y empieza a ser creciente, ¿sí? Bien, tenemos que determinar este punto. Como todo punto, se expresa como un par ordenado. Tiene un valor en X y tiene un valor en Y, ¿sí? En este caso, el vértice, fíjense, si yo quiero marcar este punto, tiene coordenada en X, 3, y coordenada en Y, menos 4, ¿sí? El valor del vértice, entonces, ponemos B de vértice, va a ser, dijimos, 3 de X, menos 4 de Y. Ustedes en la gráfica ya lo tienen escrito como par ordenado. Solamente deben identificar cuál es nada más. Y por último me pide los intervalos de crecimiento y los intervalos de decrecimiento. Fíjense, en este caso, la función en esta rama de la parábola viene decreciendo, viene bajando, ¿sí? Acá viene desde el infinito, ¿sí? Porque la función continúa. La gráfica me muestra desde este punto, pero viene desde el menos infinito. Viene decreciendo hasta llegar hasta este punto, ¿sí? Lo voy a mirar siempre sobre el eje X. Desde el infinito va a venir hasta el punto 3 de X, decreciente, ¿sí? Decreciendo. O sea, viene desde menos infinito hasta llegar a 3 y ahí decrece. Y crece a partir de ese mismo punto, o sea, desde 3 hacia más infinito, porque esto va a continuar, la función va a ir creciendo. O sea que acá donde dice crecimiento, vamos a poner desde 3 hasta más infinito, ¿sí? El punto de inflexión, o sea, de cambio, va a ser en 3.
siempre miro, fíjense, lo miro desde el eje horizontal, ¿sí? Desde menos infinito viene decreciendo hasta llegar a 3. Cuando llega a 3 cambia y empieza a crecer, ¿sí? Hasta más infinito. Bien, eso es lo que tenemos que hacer con la gráfica de la función cuadrática. No nos pide nada más, ¿sí? Solamente observar. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos acá otra función cuadrática, ¿sí? Acá es cóncava hacia abajo. Vamos a completar los mismos puntos. Nos pedía las raíces o intersección con el eje X. Miramos el eje X, veo dónde corta en 1 y corta en -3, ¿sí? Entonces ponemos que la intersección con el eje X va a ser x1, 1, 0 y x2, -3, 0. ¿Sí? Ahora miramos el eje vertical por donde corta esta función, corta en 3, ¿sí? La ordenada al origen sería 3, acá vamos a poner 0 de x, 3 de y, ¿sí? Recuerden que siempre la primera coordenada es x y la segunda es y. Bien, después me pide el vértice, ¿sí? Recuerden que es donde cambia la concavidad. Acá al revés, acá viene creciendo la función, llega hasta este punto y empieza a decrecer, ¿sí? Cambia el crecimiento en ese punto. ¿Dónde es ese punto? Acá. ¿Qué coordenadas tiene? Si voy a x tiene -1 y si voy hacia y está en 4, ¿sí? Entonces vamos a poner el punto como vértice igual -1 de x, 4 de y. Recuerden respetar el orden. Primero la coordenada en x, luego la coordenada en y. Y por último me pide los intervalos de crecimiento. Fíjense que desde menos infinito hasta llegar a este punto, -1, la función fue creciendo, ¿sí? Al revés. Desde menos infinito, donde dice crecimiento, vamos a poner desde menos infinito hasta llegar a -1, la función creció. Ahora, desde -1 hasta más infinito, la función va a ir decreciendo, ¿sí? Entonces, desde -1 hasta más infinito, la función fue decreciente, ¿sí? Bien, solamente observamos las gráficas. Ustedes, como les dije, ya tienen marcados los pares ordenados, cómo se escribe, ¿sí? Cómo se escriben las raíces, cómo se escribe el vértice, ya lo tienen marcado. Solamente se van a tener que detener en el intervalo de decrecimiento primero y decrecimiento después, ¿sí? Recuerden que siempre tomamos este punto como referencia, ¿sí? Que acá sería -1. Con eso ya tenemos marcado el punto número 8.